Les cuento qué tenemos esta noche. Un invitado de lujo realmente para la mesa Animales Sueltos, porque es una persona muy inteligente, Gustavo Groco Patel. Inteligente, y cuando uno tiene una persona que se destaca justamente por su inteligencia, está bueno aprovechar para hablar de distintas cosas, no solo de campo o de tecnología o de innovación. Él está ligado a la innovación. Él vio cosas con un grupo de ruralistas, podríamos decirle. Yo le digo ruralista aquello ligado a la ruralidad. La gente cree que el campo es un tipo con bombacha, un chambergo y unas botas y viendo atrás una máquina a ver si pierdo o no. En la vieja época una B3 perdía o no perdía cuando se cochaba soja o sorgo. No, la ruralidad es todo. La ruralidad es lo que abarca un pueblo o una ciudad del interior. O sea, vive del campo, pero a veces el campo también motoriza la venta de neumático. La venta de neumático motoriza que a la mañana se venda más café y más tostados en el bar, que se venda ropa en el lugar de... Bueno, eso es la ruralidad. Ellos han generado una ruralidad. Desde, bueno, antes de Gustavo, la siembra directa. Si hubiese un mundial de campo, Argentina estaría jugando siempre la final. En un mundial de campo, de tecnología de campo, Argentina jugaría, si quieren, semifinales. Tal vez con Estados Unidos, Gustavo lo vamos a hablar a esto. Él ha ido a África mucho tiempo, creo que también está viajando mucho a África, está llevando, exportando conocimiento del campo a los africanos. Angola, ¿no? ¿Puede ser? Ghana. Ah, en Ghana, en Ghana. ¿Dónde está Ghana exactamente? El oeste de África, donde hace la panza, África, ahí está Nigeria, Ghana, Costa de Marfil. ¿Cuál es la capital de Ghana? Accra. Y hay campo, se puede sembrar ahí, sí, ¿sí? Claro. Hay buena sí, sí. tierra para hacer ¿qué? ¿Qué en se África puede hacer? hay una zona que se llama sabanas, Sí. que son como zonas de bosques, pero que tienen sequía en invierno, y son zonas que en la época húmeda se pueden hacer una agricultura parecida a la que se hace en Brasil. Los cerrados brasileños son una especie de sabana, ¿no? Se puede hacer soja, se puede hacer maíz. Bueno, esto es Groco Patel, esto es Gustavo. Poder hablar de estas cosas que, mirá vos, como terminamos hablando de África, Javi lo mira, todos periodistas en la mesa, absolutamente captaron que estamos en presencia de una interesante nota. Además, esta noche, pasada o antes de las 12, unos minutos antes, va a sentarse en la mesa, está llegando un extraordinario cineasta, documentalista e investigador. Es un periodista, Piñeiro. Enrique Piñeiro va a estar charlando. ¿Saben por qué? Porque uno de los temas que vamos a tocar esta noche, entre tantas cosas que tenemos que lo trae Carnota, es el tiroteo entre bonaerenses y federales. Tiroteo entre la policía argentina, federales y bonaerenses. Y estaremos hablando con él. ¿Por qué linkeamos? ¿Por qué producción piensa esta nota? Porque Piñeiro, entre las obras que tiene, hizo o grabó o filmó el Ratti Horror Show. ¿Recuerdan la masacre de Pompeya? Tiroteo, policías de la comisaría 34 de Pompeya, Fernando Carrera, 11 años preso, luego liberado. Bueno, gran parte fue por la investigación de Piñeiro. Vamos a estar hablando esta noche de mafias policiales y ¿saben qué? A veces hablamos de cosas que nos tocan a todos, pero la policía es la que nos tiene que cuidar. Así que esta noche hay un gran informe y de esto estaremos hablando con Piñeiro y con el resto de la mesa. Después, los dólares que el campo aparentemente va a traer a la Argentina. Pablo Rossi va a contar esto, el salvador de la economía argentina será el campo. Hace tiempo que Maxi Montenegro, este número 1 que tenemos en el Grupo América, en la mesa Animales Sueltos, este número 1 de la economía, esta noche Maxi, nos va a estar comentando y va a estar hablando qué va a hacer el gobierno para frenar el dólar. Están muy preocupados con el dólar, muy preocupados. Romy nos va a contar sobre la situación procesal de la hija de Cristina de Florencia y también los puntos más importantes de la declaración del ex agente AFI de Barreiro ante el juzgado de Ramos Padilla. Policía versus policía de Carnota, ya les contaba lo de Pablo, y Javier Calvo, un máster periodístico que tenemos aquí, nos va a contar qué sindicalistas mueven fichas en la interna peronista y quienes definen el rumbo de la campaña electoral de Cambiemos. Un poquito de aire porque tengo calor. Señores, buenas noches, ¿cómo andan? Buenas noches. ¿Cómo están? Yo avisoro una linda noche. Si el programa sale mal, es culpa mía, sépanlo, porque con todo esto, el error es mío si sale mal. ¿Cómo andas, Gustavo? Muy bien. Estamos acá Gracias por la ya invitación. para empezar a aprovecharte. ¿Tienen tecnología en África? O sea, uno cree que África lo tiene, es más, como... Dice, bueno, esta economía está africanizada o esto parece Sí. África, y por ahí llegás a Ghana y te encontrás con que hay tecnología. ¿Cómo está?
No, en África en general hay un desafío muy grande porque necesitan consumir más proteínas. Son en general países que consumen muy por debajo del mínimo que recomienda la Organización Mundial de la Salud y no tienen producción, tienen que importar en su mayoría. Entonces ahí hay una gran oportunidad para Argentina para exportar no solamente soja, maíz o carne, sino también para exportar conocimientos. En la medida que vos exportás conocimientos, estás generando una demanda de tecnología argentina. Decime una cosa, cuando hablas de exportar conocimientos, o sea, suena horrible decirlo, pero fuiste a enseñarles ruralidad, fuiste a enseñarles a transferir la experiencia que hemos tenido acá, adaptada a la cultura que hay en África. ¿El campo es campo como acá? O sea, ¿está alambrado el campo? En algunos casos sí, en otros no, pero en general esos campos, los dueños de esos campos son comunidades de pueblos originarios de ahí. No me digas. Y a mí me tocó sentarme con 2 comunidades y negociar con los caciques sobre la posibilidad de desarrollos agrícolas. ¿Qué comunidades? Bueno, eran en el norte de Ghana, cerca de Tamale, para entender si ellos tenían interés en que haya desarrollo agrícola o cómo lo veían ese desarrollo agrícola. ¿Y lograste convencerlos? No los convencí, ellos están convencidos ya. O sea, es gente que no está en contra del progreso, quieren saber simplemente qué parte les toca a ellos. Entonces las negociaciones son bastante simpáticas. Es hermoso. Además, hay una cosa muy interesante, te va a gustar, las reuniones en las comunidades, es muy importante la presentación. Cada uno, es como que vos acá cada uno se presentara. En las reuniones normales acá, digamos en Occidente, las presentaciones duran el 5% o el 2% del total de la reunión. Sí, señor, el intercambio de tarjetas, claro, de dónde vengo. En África, el 90%. No. O sea, una vez que vos te presentás, lo demás... Me jodés. Es secundario. O sea, tenés que presentarte, tenés que contar de dónde venís, quién sos. La gente se levanta, te aplaude, te felicita, pasa el siguiente, lo mismo. No, pero te decía hoy que si vos exportás conocimiento, creás una demanda ya no solo de soja y maíz, sino creás demanda de maquinaria agrícola, de la industria química, de la metalmecánica, en fin, creás la demanda de una cantidad enorme de productos y diversificás la matriz exportadora. Perdón, una parte que me había perdido. Recién decías que está muy por abajo del consumo de proteínas. ¿Esto es porque no acceden o porque es una cuestión cultural? Es una cosa muy increíble, pero en realidad en este caso los gobiernos empeoran la situación. ¿Cómo? Porque, por ejemplo, ellos cobran tarifas a la importación de proteína, de carne de pollo, por ejemplo, para defender una supuesta industria nacional que no existe. Entonces, aumentan los precios del pollo importado, entonces como aumentan los precios se baja el consumo fundamentalmente de los más pobres. Es decir que los gobiernos en esos casos agudizan el problema en lugar de ser... O sea que la gente no accede. La gente no accede. ¿Qué moneda tienen? Me mataste, no me acuerdo. ¿Inflación tienen? Tienen una inflación bastante baja en relación a Argentina, alta en los estándares mundiales, pero Ghana tiene una inflación parecida al 10-15%. Cuando dijiste que negociabas con 2 caciques, me quedó la duda, ¿qué función cumple el Estado ahí, digamos, en el enlace? ¿Quién decide que una comunidad decida cultivar determinado campo, por ejemplo? No, es la comunidad. En realidad no hay títulos de propiedad formales, o sea, no hay un código civil, claro. Y los títulos de propiedad son no formales, es decir, ese terreno es mío, ese terreno es tuyo. Y el Estado arbitra. Y el Estado acepta esos títulos que dicen las comunidades que tienen. Claro. Ahora, vos sabés que estaba pensando recién cuando decías generar necesidad no solo de semillas, sino también de maquinaria y otros rubros y otros servicios, ¿no? Sí. Yo me acuerdo el viaje que se hizo, comercial a Angola. Sí. Y yo después hablé con algunos empresarios que habían ido a Angola, más allá de lo simpático y lo pintoresco que tuvo ese viaje famoso a Angola, algunos empresarios decían que era muy difícil después poder formalizar las intenciones de comercio que habían tenido. Precisamente por todo esto de la informalidad que hay, ¿no? En general no es fácil exportar.
Es decir, te lleva tiempo exportar y después hay cambio en las reglas de juego, tanto de nuestro país como de los países a quien vos le vendés, y entonces retrocedes varios casilleros. Pero acá la reflexión interesante es que nosotros, que miramos China, que ahora estamos mirando India, que históricamente miramos Europa, tenemos que empezar a mirar a África, porque África nos queda enfrente. África nos queda enfrente. Entonces, y además los chinos demandan lo que nosotros tenemos, demandan lo que nosotros tenemos. Entonces, y ya ni siquiera tenemos vuelos directos con África. El único vuelo directo que había era Sudáfrica antes. Y que tenés razón, en el Mundial del 2010 había vuelo directo de aerolíneas. Entonces, no hay más, ahí tiene que haber ahora las líneas etíopes tienen, pero tener vuelos a Nigeria. Nigeria tiene 200 millones de habitantes, tiene más habitantes casi que Brasil. En fin, me parece que mirar a África es una estrategia que tenemos que desarrollar fuertemente. Déjame presentar el disparador y ya meternos con todos, con Pablo, con todos ustedes. Ya sabía que iba a ser interesante esta charla con Gustavo. Después vamos a hablar también de la tecnología del campo. A mí me encanta que le cuentes al porteño, le cuentes al de la gran ciudad, ¿qué es el campo en Argentina? Porque para el gobierno, ahora te lo va a contar Pablo, es la salvación, es la Armada Brancaleone esperando los dólares del agro. Para muchos de un pensamiento de izquierda, hasta diría una izquierda retrógrada, el campo es el oligarca terrateniente y mezcla todo. ¿Viste? Lo mismo un tipo tiene 70 hectáreas, oligarca, agarca del campo. Vamos a explicarle qué es la tecnología, qué es el campo, qué es la siembra directa. ¿Por qué, si mi analogía es exagerada, si hubiese un mundial de campo, Argentina podría jugar cuartos de final o semifinal? Todos los mundiales, vos sabés qué es. Hay un mundial de básquet y los NBA juegan la final. Bueno, si Argentina es real eso, que se dice que en el mundial de campo nosotros estamos en los primeros puestos. Sobre todo en la agroindustria. En la agroindustria, bueno. Maquinaria agrícola. Pero yo propongo presentar el tema ligado a los dólares que tiene Maxi. Tenemos a Gustavo, Pablo trae el tema, disparador, si nos va a salvar el campo o no. Dame un título, Maxi querido, así presento el tema en una noche súper completa. Es muy importante tener a Agrocubatel, porque yo te voy a contar la preocupación del gobierno, y hoy las últimas medidas que tomó el Banco Central son medidas insostenibles en el tiempo. Son medidas para tratar de frenar el dólar hasta que lleguen los dólares de la soja más los dólares del FMI. Esto es posible mantenerlo 3, 4 semanas, a lo sumo durante todo abril, pero en algún momento vos tenés que recrear la confianza o tienen que ingresar efectivamente los dólares del campo más el FMI para poder estabilizar la situación. Si no, te voy a contar esta forma de frenar una posible corrida. Hay mucho temor en el gobierno de que efectivamente los depósitos en plazos fijos corran al dólar, porque eso sería una presión cambiaria muy grande. Hoy se tomaron medidas específicas para tratar de disuadir esa posible corrida, más allá de las fake news y de esas cosas que estuvieron saliendo durante el fin de semana. Bueno, por eso es tan importante. No, eso era todo fake news, completamente inexistente, malintencionado y demás. Pero el gobierno hoy con el Banco Central toma medidas, yo te las voy a contar, que son medidas muy fuertes y que lo que apuntan básicamente es atentar a los ahorristas a quedarse en peso para no correr al dólar. Bueno, presentamos esto. Pablo Rossi tiene como tema: ¿el campo podrá ser el salvador de la economía argentina? Se lo pregunta. Hoy la realidad de la situación económica obliga al gobierno a recaudar y el campo es la joya de la corona. Todos los funcionarios hablan de la salvación a través de los dólares del campo. Cada año va creciendo y hay más entusiasmo por el futuro y por el aporte que puede hacer el campo al futuro de la Argentina. Estamos cerca de ver el fruto de esa apuesta en la cosecha récord de trigo, de cebada, de centeno, en la siembra de maíz, que también va a ser récord, en la soja, en la siembra de soja. Pero hay que persistir porque las variables se están acomodando y empieza a haber indicadores como la primera gran cosecha que va a entrar ahora, que va a generar un gran ingreso de divisas, que va a favorecer las situaciones de las variables como el dólar. El campo, bueno, tenemos una muy buena cosecha, eso es una buena noticia. Va a entrar, los dólares de las retenciones van a entrar, pero no va a entrar la totalidad del capital. Creemos que es un socio estratégico de la Argentina. El campo es parte de una cadena productiva que integra pueblos, ciudades,
y que va muy de la mano de todos los otros desafíos productivos que estamos haciendo. Los números del campo que se apoyan en la cosecha son fuertes, pero nada garantiza que finalmente las semillas se cambien por dólares y se tranquilice la economía. Lo que hace el productor es defenderse atesorando en granos, actúa en defensa propia, entonces va a ir liquidando gradualmente. O sea, no van a caer 30.000 millones de dólares de pronto, así en poco tiempo, y aplastar el dólar en la Argentina. Eso no sucede. Pero a ver, yo pregunto, si yo tuviera $1.000 guardados, no los vendo, los sigo guardando, y si tengo que gastar algo, bueno, ¿qué te debo? $100, vendo los $100, los otros 900 me los dejo guardados. Obviamente que no van a liquidar con esta inestabilidad. Hay un dato y es que hay una venta récord de silo bolsas, porque hasta el pequeño productor dice, no, pará, vendo esto, que es lo que necesito para pagar mis deudas, y el resto lo dejo a ver, porque el grano es dólares, en definitiva es dólares. O sea. La cosecha de semilla de soja, si bien es muy importante en este año, de ninguna forma salva la economía nacional. Parece que nos tomaran a veces para la joda, ¿no? Nos hemos ido desencantando. Lo que siente el productor agropecuario es que lo han engañado. Bueno, la pregunta es, ¿van a vender los gringos la soja o no? Como, uy, me acomodo el cuellito, como dicen en el interior. A ver, Pablo, ¿el campo salva a la economía? Maxi, métanse, Javi, por favor, es de todos ustedes, vamos. No, el campo no salva la economía. O sea, a Gustavo pues tendrá datos mucho más precisos. Recién estuvimos chequeando los datos que teníamos nosotros. Salvar la economía es como muy grandilocuente. El campo, y Gustavo me mostraba, él en su cuenta de Twitter hace muy poco, publicó una evolución de cómo ha sido la liquidación en los últimos años y se comporta de manera muy regular, Ale, el campo, digamos, el productor. Va vendiendo en la medida en que va necesitando, va pagando sus deudas, va necesitando completar con sus acreedores, va necesitando hacer nueva compra, es decir, hay una tendencia bastante regular. No está el campo especulando en la trinchera detrás de los silobolsa a ver si la tasa... O sea, perdón, la semilla es dólar para el campo, el tipo la tiene en el silo bolsa. Me siento inhibido frente a Grobo. No, bueno, pero esa respuesta sí, la puede dar Grobo. No, sí, los granos se cotizan en dólares. También los mercados suben y bajan, o sea que son más o menos dólares. Pero la realidad es, ¿qué hace un productor hoy cuando cosecha? Primero paga las cuentas, que son en dólares. O sea, tiene que vender para pagar lo que debe, y este año particularmente debe mucho porque venimos de una sequía del año pasado. ¿Qué dato? Segundo... Pero perdón, las deudas son en dólares. Las deudas en general son en dólares. En general son en dólares. Después tiene que volver a invertir para sembrar, porque el productor está cosechando, pero está pensando en sembrar el mes que viene el trigo. Entonces tiene que meterse también, o se endeuda o paga contado. Con estas tasas de interés es mucho más probable que quiera pagar contado, con lo cual va a tener que liquidar para pagar contado y no endeudarse. Hasta ahora le estás tirando buena data, del gobierno del otro lado están así, sí. están relajados. Obviamente sí. Que después pasa, pero por eso yo digo que es muy probable que un porcentaje importante se liquide en estos 4 o 5 meses que hay por delante. Igualmente, Gustavo, contá, el productor agropecuario vende la soja, cobra en pesos. Sí. Contá cómo es, le vende a la cerealera o a la copia. El productor no cobra verdes, claro, no cobra verdes, cobra pesos. Contá quién trae los dólares de la venta al exterior de la exportación. Son los exportadores. Que son 5 o 6 cerealeras principales. Sí, un poco más, casi 20 o 15. 5 o 6 tienen el 80% del mercado. Sí, más o menos es así. Pero esos exportadores no especulan, en general, digamos, cuál es la forma en que trabajan. Es decir, los tipos están comprando y están vendiendo, y hay una de las máximas que tienen estos traders, es que no se van a la noche a dormir si están abiertos en la posición, porque muchos se han fundido por quedarse abiertos. ¿Qué significa quedarse abierto? Es que compraron y no vendieron, o que vendieron y no compraron. Su negocio es de compra-venta, y todos los días no pueden quedarse abiertos cuando puede haber un mercado que se les juega en contra, ¿no? Tanto para un lado como para otro. Con tanta volatilidad. Con tanta volatilidad. Puede haber especulaciones de un día, 2 días, pero no hay especulaciones de un mes, de 15 días, ¿no es cierto? Ahora, esa regularidad que marcaba recién Pablo, ¿no? En la línea de cómo van vendiendo o liquidando, en realidad. ¿Vos crees que este año va a ser distinta? Digamos, va a ser, el impulso inicial va a ser un poco más importante que años anteriores. Nunca fue distinta, ni con Cristina, ni con elecciones, ni sin elecciones y demás. Más o menos las particularidades. Puede ser que un año, yo creo que este año es un año que el productor debe más,
y va a tener que vender más en los próximos meses. Ahora, no es que va a vender la semana que viene, va a vender en abril, mayo, junio, julio, agosto, y ya en septiembre va a ir vendiendo menos porque le va quedando menos. Ahora, recién y también hay otra cosa, tampoco el productor se guarda grano, es relevante el grano que se guarda de un año para otro. O sea, no le da al productor guardarse. O sea, el margen que hoy tiene de todo lo que cosecha el productor, ¿cuánto es el margen? Es el 10%, el 15%, el 20%. ¿Que lo aguanta cuánto? Lo puede aguantar un poquito más, va tratando de defenderlo, porque es el ahorro que puede llegar a tener. Algunos meses, digo 8 meses, 6 puede meses. Ser 8 meses, 10 meses. Ahora estamos hablando acá si efectivamente el campo va a ser quien le dé aire al gobierno, este aire que necesita, por lo menos para llegar a las elecciones en una situación bastante más descomprimida. Y veíamos en el informe, no me acuerdo quién terminaba diciendo que el campo estaba muy defraudado por las medidas que había tomado el gobierno. ¿Biolcati era? Biolcati. Sí, pero este es un mecanismo que funciona, no hay una especulación política, no lo hubo nunca y no lo hay este año tampoco. ¿Sabes qué sería bueno, Ale? Me siento Federico Lupi. No, claro, exactamente. ¿Sabes qué sería bueno? Porque ahí en las placas que nosotros tenemos, hay un cálculo que saca el gobierno, que yo te lo mostré recién hace un rato, que calcula una sumatoria entre maíz, soja, derivado y trigo de unos 25.270 millones globales en el año. Sí. Digamos, en ese ritmo de liquidación del que estamos hablando, ¿cómo se compone? Porque después hay otro comportamiento más o menos regular, que es entre abril y septiembre el campo liquida más o menos entre 1.500 y 2.000 millones por mes. Esta es de dólares por mes. Puede ser más o menos 15.000 millones en total, que es el 60-70% del total que tiene. Ajá. Sí. Bueno, digamos, va liquidando. Y el fuerte de la liquidación se da efectivamente entre abril y septiembre. Sí, claro. Pero ¿cuánto el 70% debería ser entre abril y septiembre. Pero Maxi está sacando cuentas, está mirando, ya lo conozco tanto, Maxi, piensa, ¿no? Cuando Maxi hace así, piensa como un ajedrecista. Está sacando cuentas, está sacando números de cuántos dólares el campo puede llegar a entregarle o a meter en la economía argentina. ¿Cuánto le podemos calcular? 2.500, entre 2.000 y 3.000 millones de dólares por mes. ¿Durante 5 meses? Durante 5 meses. Ah, son 10-12 mil millones de dólares. Claro. ¿Ese número manejan en el gobierno? En el gobierno manejan un número que efectivamente va alrededor de esto que estamos hablando. Ahora, lo que está tratando de hacer el gobierno es ver si puede generar alguna condición para que el ingreso de estos dólares, más la venta de dólares del FMI, 1.200 millones de dólares por mes del préstamo que le dio el FMI al Tesoro, generan cierta estabilidad cambiaria justamente en estos meses, abril, mayo, junio, julio, para cuando se venga la situación más brava en términos de dolarización, que esto sí tiene estacionalidad, siempre ha ocurrido que en todo proceso eleccionario hay sectores con ahorro en la economía que se refugian en el dólar, que dolarizan gran parte de sus ahorros para pasar las elecciones. Bueno, si en esos meses, que son los meses más complicados, septiembre, octubre, noviembre, cuando ya hay poca oferta de dólares del campo, si este salto en la dolarización que todos esperan va a ocurrir, porque ha ocurrido hasta el momento, en el 2017 ocurrió, en el 2011 ocurrió, en el 2013 ocurrió, es tan regular en años donde la economía argentina no estaba tan en terapia intensiva como está en este año. Bueno, si logran en estos meses estabilizar la situación, recrear algo de confianza para que efectivamente cuando venga la mayor demanda de dólares y el proceso se ponga más complicado en términos políticos, plena carrera electoral y demás, la economía tiene algún mínimo de confianza con el cual funcionar. Este año hay una ventaja, que la cantidad de pesos dolarizables este año es 4 veces menos que la del año pasado. Es decir, hay menos pesos que pueden pasar a dólares, equivalente más o menos ahora en 10.000 millones. El año pasado había 40.000 millones de pesos dolarizables. Entonces eso también debería tranquilizar un poco el Bueno, esos 10.000 millones son, digamos, hay 10.000 millones del campo. Pero digo, los 2.000 estos todos estamos haciendo la cuenta, todos estamos haciendo... Déjame que digo, los 2.000 estos que marca Grobo por mes probables para que el campo meta en el mercado, ¿es un flujo
¿Que el gobierno lo cree suficiente? Sí, pero a ver, lo que estamos viendo todos, por eso yo tengo estimaciones de Macrobio, la consultora de Melconian y Santangelo, de EcoGo, la consultora de Miguel Bain, todos están haciendo las cuentas de cuánto se puede dolarizar en la economía si perdés totalmente la confianza. El Banco Central sabe que los argentinos ya no tienen pesos que dolarizar en los bolsillos. Eso es. ¿Por qué? Porque efectivamente, entre la suba del dólar de 20 a 40, más la disparada de la inflación muy por adelante de los salarios, los argentinos se quedaron sin capacidad de ahorro en los bolsillos. Es decir, cuando llegás a fin de mes no tenés nada para ir a comprar dólares y atesorar, o muy poquito. No solamente porque te alcanza menos, porque la suba de precios te hizo que gran parte de tu ingreso lo destines a pagar las cosas mínimas, sino porque el dólar subió de 20 a 40. Ahora, sí hay un stock de ahorro muy importante en el sistema financiero argentino, que son los depósitos a plazo fijo de personas físicas y de empresas, y sobre todo los depósitos a plazo fijo de más de 1 millón de pesos. Esos depósitos a plazo fijo de más de 1 millón de pesos, que el año pasado estaban en la bicicleta financiera de las LEVACs, cuando se desarmó las LEVACs a partir de octubre se pasaron a plazo fijo. Eso tiene que ver con equivale a 10.000 millones de dólares. Claro, bueno, eso es más de 10.000. Y el campo va a dar 25. La cuenta que estamos haciendo, algunos dicen que es un poco más, que son 20.000 millones de dólares. Si vos perdés totalmente la confianza, te pueden correr al dólar una cantidad importante. Me perdí un poquitito ahí. Gustavo, mira, por un lado, yo te escucho, Maxi, y lo escucho a Grobo, y Gustavo cuando está hablando, o sea, van a venir mucho más dólares de lo que se esperaba del campo. Ahora, vos tenés una placa que habla del círculo vicioso. Como tengo 10 minutos para ir cerrando este tema, y vamos en una segunda etapa del programa con un invitado a partir de las 12 de la noche, que es Enrique Piñeiro, y ahí vamos a entrar fuerte ya más con lo judicial y más con lo político. Quiero aprovecharte para ver esa placa, pero antes preguntarte algo a vos. Ya con Maxi aprendimos, él nos enseñó cómo el mundo va influyendo lo que pasa en el mundo. Si hay un estornudo en Turquía, nosotros agarramos el pañuelo. El mundo a nivel granario, a nivel precio del valor del cereal, ¿cómo está? ¿Está bien? ¿Nos está dando una mano? ¿Qué dicen los mercados futuros de nuestra materia prima, que es la soja, por ejemplo? Con De la Rúa la soja valía $150 por tonelada. Sí. Con Cristina llegó a valer $600 por tonelada. Sí. Y ahora vale $320 por tonelada. Estamos en el medio. O sea que no es, lo puedes ver como un problema o no. El gran problema que tiene Argentina, y no sé si Maxi estás de acuerdo conmigo, es que en un determinado momento Estados Unidos básicamente y otros países de mejor calidad que Argentina fueron como una aspiradora de recursos, de flujos de dinero. Si esta política económica, con todas sus cosas buenas o malas que puede haber tenido, le hubiese tocado un contexto donde esa aspiradora no hubiese funcionado y algo hubiese venido para Argentina, hoy estaríamos hablando de qué gran estadista, qué gran programa económico es el gradualismo. Repetime eso, o sea, aprendieron la aspiradora Nosotros hace un año y un poquito estuvimos en una situación que el mundo cambió, Trump subió las tasas de interés, y el mundo, todos los capitales del mundo fueron a buscar mejor calidad y cosas más seguras. Las empresas subieron de valor, las acciones subieron, entonces sacaron dinero que iban a traer a Argentina o a Turquía o a otros países del mundo y los llevaron a lugares donde los rendimientos eran muy buenos y la seguridad muy alta. Pero acá pagaba más. Sí, pagaba más, pero el riesgo era más alto. Entonces, si nosotros hubiésemos tenido en ese momento flujos que venían para Argentina, o por lo menos que no hubiesen salido, realmente no hubiésemos tenido el problema financiero que tuvimos, recurrir al Fondo Monetario y demás. Por eso el cambio de jugador. Ahí lo sacó Toto Caputo. Sí, yo tengo la visión de que todo lo que tomó de deuda Argentina, que los mercados financieros le dieron una oportunidad a Macri única. Al principio, el gobierno de Macri tomó en 2016 y 2017 2 años, fue el campeón mundial de los mercados emergentes en toma de deuda. Argentina emitió deuda por 70.000 millones de dólares en 2 años, deuda en dólares en el mercado financiero internacional. Para que te des una idea, Argentina emitió 4 veces más deuda en dólares que México, un país mucho más grande. Emitió 6 veces más deuda en dólares en los mercados internacionales que Brasil. Emitió más deuda en dólares que Arabia Saudita. Es decir, lo que le prestaron a Macri 2016 y 2017
fueron estos 70.000 millones de dólares, un monto en términos del tamaño de la economía de Argentina inaudito. Para financiar el gradualismo. Claro, Sí, ahora lo que todos vemos es que la verdad que no hubo un cambio drástico en la situación financiera internacional, hubo un cambio, pero fundamentalmente vieron que Argentina estaba primera en el ranking de tomar deuda en los mercados internacionales. Y llega un punto donde ya no te prestan más, donde ven que los bancos de inversión estaban cargados de bonos argentinos. Es importante lo que está diciendo en términos políticos, que es importante, es esto que Macri repite, y por lo menos me parece que estás de acuerdo con esto, que hay errores que no tuvieron que ver con los errores propios, con errores del gobierno y que no acompañó el contexto internacional. Sí, claro. Quizá el error del gobierno fue pensar que las cosas iban a suceder bien y no tener un plan B frente a la situación. Pero entonces estás de acuerdo con Macri. Yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que acá el gobierno y la sociedad en general, porque también lo volvió a votar a Macri a los 2 años, eligió gradualismo. Porque elegir gradualismo era una forma de evitar shocks y evitar empobrecimiento. De hecho, los números empezaron como a mejorar un poco más. El gradualismo era una forma elegante de decir: esta crisis no la van a pagar los pobres. Sí, pero perdón. Desde mi punto de vista. Está terminando de contestar. Se financió el gradualismo, que es ese sistema, hasta donde se pudo. Después no hubo más dinero para Argentina, no hubo más dinero, un poco es cierto, porque Argentina no inspira confianza, como dice Maxi, y otro poco porque la cantidad de capitales se fue a buscar lugares más seguros que le estaban dando más dinero, o que le estaban dando menos dinero, pero con mucho menor riesgo. Entonces, a mí me parece que hay una cosa del contexto muy importante que le juega en contra al gobierno hace un año, año y medio, y que estábamos poco preparados para advertir el cambio de dirección que hubo en la economía global. No tuvieron plan B. No había plan B. No, bueno. El plan B fue a los manotazos, ¿no? Fue el Fondo Monetario, fue lo que estamos haciendo ahora, que vos fíjate que en la mesa estamos discutiendo si un mes del campo alcanza o no alcanza. Es una locura lo que estamos discutiendo. Es el ultra corto plazo del detalle, en lugar de discutir hacia dónde va la economía, el país, que son cosas mucho más importantes. No, que estamos, digamos, todo es contrafáctico. A ver, con Gustavo lo hemos hablado muchas veces por la radio también. O sea, si la aspiradora de Estados Unidos, digamos, nos hubiera dado una tregua y hubieran venido algunos de esos capitales acá, a la Argentina, habría que ver, todo es contrafáctico, si la Argentina hubiera hecho los deberes en la proyección gradualista que nos prometió Macri. A ver, todos compramos el gradualismo porque también todos compramos ese exceso de optimismo del gobierno, esa sobreestimación de las fuerzas propias de bajar la inflación, la bajo rápido. Me lo dijo en hora clave, 2015, segundo año tenemos inflación de 1 dígito. Sí. Esa sobreestimación, ese relato de que con el gradualismo se la creyeron. Pero eso le pasó a todos los gobiernos. Mirá, nosotros tuvimos en las últimas décadas, que fueron décadas que crearon pobreza, 3 o 4 oportunidades de cambiar, de dar vuelta a la hoja. Esas 3 o 4 oportunidades que hubieron, los gobiernos en ese momento se la creyeron también, y en lugar de pensar que habían sido tocados por un contexto internacional positivo, se creían que eran mandrake y que iban a resolver los problemas. Entonces, ahí una falta de experiencia, mala calidad de gestión y demás, hizo que llegáramos a donde estamos. Ahora tenemos que remarla desde un lugar peor. Va a haber que hacer un esfuerzo el doble. En el mundo, ¿tiene impacto este tipo de decisiones o la campaña de un país? Siempre hablamos de cuánto va a haber de dólar campaña. Algunos le llaman dólar Cristina. ¿Influye eso o no, Gustavo, en tu mirada? Este nivel de detalle no. Claro. Pero sí lo que influye en el mundo es que haya una democracia consolidada. Y la democracia se consolida cuando hay alternancia de los gobiernos, pero no hay cambio en el rumbo de las principales ideas de la economía. Es decir, si el cambio de gobierno significa que dudamos si el capitalismo es o no es, si las reglas de juego se cumplen o no, si hay que discutir todo de vuelta, si hay que refundar la república, no sé. Eso es lo que llama la atención en el exterior. Yo te quería preguntar sobre eso, porque
vivimos hablando acá del tema de las políticas de Estado y ponerse de acuerdo, ¿no?, entre los distintos sectores políticos para hacer de un programa común por lo menos del 70-80% de las cuestiones nacionales. Mañana Massa va a presentar algo que va a llamar la Moncloa Argentina, con 10 puntos también de Estado. El gobierno está recibiendo la queja de la Unión Cívica Radical con el Coti Nocilla, que está pidiendo una mesa abierta de diálogo nacional, pero nunca se termina de armar. Para el campo es importante, o sea, por ejemplo, para tomar el campo nada más, ¿no? ¿Argentina sabe qué hacer con el campo? ¿O se no discute? sé, no lo ¿O sé. se discute? Pero déjame decir un comentario sobre lo que decías. Alguien definió que la política es el arte de hacer acuerdos. O sea, no hay política si no hay acuerdos. Y es el arte de hacer acuerdos. Fue este gobierno. No, este gobierno usó esa frase en el primer año de mandato. Está bien, pero el arte del acuerdo. Es una frase, digamos, de un filósofo de la política, no sé. Ya sé. Otro, que no sé quién es. Entonces, hacer acuerdos es la parte estructural. El tema es con quién haces, cómo lo haces, porque está la parte artística, ¿no?, que es la parte de creatividad, la parte estratégica, táctica y demás. Mirá, las cosas en el campo funcionaron mucho por iniciativa del sector privado agregado en comunidades, digamos, organizaciones. La institucionalidad en el campo es bastante fuerte, además de las bolsas, que tienen más de 100 años, las sociedades rurales, las confederaciones rurales, los pequeños productores, Federación Agraria, las asociaciones por cadenas de valor, asociaciones tecnológicas. Es decir, hay un zoológico de instituciones en el campo muy variado, muy bien estructurado, y muchísimas cosas se hicieron por iniciativa privada. Ahora, en muchos casos, el Estado ayudó. El Estado ayudó en la década del 90 cuando aprobó el tema de los transgénicos, ese fue Felipe Solá. El Estado ayudó cuando privatizó puertos y permitió modernizarlos, y entonces bajó el costo de logística que nos había puesto afuera del mundo. Es decir, el Estado es sustancial, o sea, sin Estado no podés ser competitivo. Pero básicamente acá hay iniciativas del sector privado que han sido las que revolucionaron. La siembra directa que hablaba Alejandro hoy es una iniciativa del sector privado. Lo vieron antes los privados que el INTA. Claro. Entonces, Gustavo, yo te quiero agradecer mucho que hayas venido.